Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Pues ayer la lección 336. El perdón me enseña que todas las mentes están unidas. Y esto es una lección recurrente a lo largo de todo el curso porque ya hemos comprendido de que en esta ilusión de separación, en este mundo, no es más que eso, una ilusión y que realmente todos estamos unidos. Pero la única manera de poder tener acceso a esta unidad es precisamente otorgando el perdón, pero ¿qué? No a las cosas que parecen hacer los demás, sino entender que desde las ilusiones que están en nuestra mente, tenemos que perdonar nuestros pensamientos de dolor, de separación, de angustia, de pérdida, de carencia, porque donde únicamente se está percibiendo el dolor es aquí adentro en la mente. Y lo de afuera pues solamente es un reflejo de lo que tenemos adentro, pero el mundo realmente no nos hace nada. Todo lo que percibimos del mundo no es más que una interpretación personal. Entonces, por eso, aquí es donde el curso nos habla de una manera directa en la que dice que el perdón es el medio a través del cual la percepción le llega a su fin. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la percepción? Pues solamente las meras interpretaciones que hacemos del mundo. Ya hablamos hace 2 lecciones atrás que el cuerpo fue fabricado solamente para percibir peligros. Entonces, cuando vemos desde los lentes de emergencia o los lentes de la alarma, de que me tengo que cuidar, pues solamente podemos percibir de lo que nos tenemos que cuidar. Y entonces, desde ese estado de alarma, todos los percibimos como enemigos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renunciar a lo que ven nuestros ojos, escuchan nuestros oídos, huelen nuestros olfatos, sienten nuestros cuerpos, porque todos ellos están conectados a una parte a la parte de la mente donde solamente se puede percibir con miedo. Y ya, inclusive demostrado fisiológicamente, ya lo entendimos que al no ver al mundo tal y como es, solamente estamos haciendo interpretaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Perdonarlas en nuestra mente. Siempre recordarnos, lo que veo es mi interpretación personal. No está ocurriendo absolutamente nada. Y actuar en consecuencia. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos esto, le estamos dando el paso al conocimiento, porque la percepción no puede abordar el conocimiento porque está mucho más allá de su alcance. Aún, aunque hayamos alcanzado una percepción, la hayamos afinado, hayamos hecho una serie de entrenamientos físicos para que se depuren nuestros sistemas, por ejemplo, ¿cómo se puede depurar? Bueno, por ejemplo, un catador depura su gusto para poder mejorar su sistema de sabores y determinar las esencias que forman, por ejemplo, un vino, ¿no? De qué uvas con qué uvas fueron hechos. O, por ejemplo, alguien que canta ha hecho una reflexión de su voz para que pueda expresar con belleza lo que canta. O, por ejemplo, un ingeniero de audio depura su oído para poder escuchar con más claridad las frecuencias que constituyen una grabación y poderlas corregir. Pero, o sea, estas son maneras de depurar los sistemas de detección, más sin embargo, aún en su más elevado alcance, aún están lejos de percibir lo que es el espíritu, percibir lo que es la verdad. Entonces, bueno, definitivamente porque se siguen afinando para percibir lo material. O sea,
tiene ese mismo objetivo de lo que es la materia, lo que son las formas. Exacto. No lo que es espiritual, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es tanto refinar, por ejemplo, yo, mis ojos. Tengo que refinar mi forma de ver y uso anteojos, porque ya puedo ver más claro. Pero esto no hace que mi percepción vaya más allá de lo que es el cuerpo. Entonces, por eso, ¿qué es lo que nos enseña esta lección? Que tenemos que eliminar la forma de percibir, o sea, vamos bien, más bien no hacerle caso y entender que estamos viendo todo lo que vemos, lo vemos desde el miedo. Entonces, en lugar de percibir, ahora decidimos contemplar. Y es la palabra que tú utilizaste, Leti, que es precisamente que el curso nos lo recuerda de muchas maneras. Tenemos que aprender a contemplar las cosas y percibirlas desde la paz. Ahora sí que hay un cambio en el de percepción. Pero nos está diciendo que el perdón elimine en la quietud de mis sueños de separación y de pecado, y entonces pueda mirar. Entonces tengo que perdonar mis sueños de separación, para que entonces sí pueda contemplar. Porque mientras, como tú dices, estamos viendo con los ojos físicos y seguimos haciendo juicios, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que perdonar esa manera que tenemos de enjuiciar para poder entonces sí contemplar o ver la verdad. Dice, en mi interior descubrí la promesa de que en mí no hay pecado. O sea, definitivamente esas son las promesas que Dios nos ha dado, y a veces las tomamos nada más para nosotros y seguimos enjuiciando a los demás. Entonces, bueno, creemos que así es, pero no. O sea, cuando estás enjuiciando a los demás es que tú te crees de la misma manera, porque estamos diciendo que todo lo que tienes adentro, pues lo estás proyectando. Entonces estás proyectando sobre esa persona aquello que tú sientes o que piensas. Uh-huh. Entonces, pues por eso hay que perdonarnos esos pensamientos, para poder entonces ver la verdad y aceptar la promesa que Dios nos hizo, ¿no? Y precisamente, ¿cómo hacemos esto? También es renunciando a nuestras listas, ¿no? Las listas de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque a través de estas listas de lo que es bueno y de lo que es malo, entonces estamos juzgando y estamos determinando aquello que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Y qué es lo que te está sugiriendo aquí? Dice, tu promesa, dice, Padre, en mi interior, que dice que el perdón elimine en la quietud de mis sueños de separación, que el perdón elimine en la quietud mis sueños de separación y de pecado, y que entonces pueda mirar, Padre, en mi interior, y descubrir que tu promesa de que en mí no hay pecado, descubrir que esto es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos estas listas de que esto está bien, esto está mal? Estamos nosotros decidiendo que la palabra de Dios no es cierta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar nuestras listitas, ¿sí? Y ver solamente dentro de nosotros nuestra impecabilidad. Porque si no hay pecado en mí, entonces quiere decir que soy impecable, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar esta verdad. ¿Por qué? Porque a través de la impecabilidad es como aceptamos la expiación para nosotros mismos. ¿Qué es el perdón? El perdón no es lo que dice el ego, que veas una falta afuera y digas, bueno, perdono la falta de mi hermano porque me dijo una mentira. No, pues ya estás haciendo eso, lo estás haciendo una realidad. Más bien es decir, mi hermano es impecable. Lo que yo piense acerca de él no es verdad, porque el Espíritu de Dios sigue estando dentro de él, si no, no podría estar vivo. Así de simple. Entonces, dejamos de ver lo que hacen los cuerpos y empezamos a contemplar la verdad que hay dentro de cada ser. E invocamos siempre cuando estamos
platicando con una persona, queremos, decidimos verlos desde otra perspectiva. Entonces, Es que me saltó algo que dijiste. a ver, Que decidme. dijiste que vemos la impecabilidad de la otra persona porque tiene el espíritu, si no, no estuviera vivo. Es que, o sea, es que aquí, sí, exactamente. O sea, la persona, digo, el ser que se separa de Dios, si de veras se pudiera separar de Dios, no podría existir. Finalmente, este sueño es estar muerto. O sea, no estamos, esta no es la vida, vamos, para Claro. no decir estamos muertos o no estamos vivos. Este sueño no es la vida, ¿sí? Pero en este mundo, pues no puedes ver la vida. Estás viendo la ilusión. Un remedio de la vida, ¿sí? Exactamente. Estás viendo la ilusión, porque la verdadera vida es la que Dios nos dio y la que precisamente es impecable. Exactamente. Entonces, es que el ego toma prestado del poder del Hijo de Dios para fabricar este mundo, pero fabrica de una manera distorsionada. O sea, y aún el mismo ego se apoya, y ya lo vimos en una de lo que leímos, no sé, alrededor de la lección 120 o 125, habíamos leído algo que pues está tomando prestado para fabricar este mundo. Y sin embargo, aún así, a través de aceptar la expresión para nosotros mismos, podemos contemplar que este mundo no es real. ¿Por qué no es real? Los árboles que vemos que cada hoja va muriendo y va naciendo otra. O sea, existe, en esta belleza está confundida la vida y la muerte. Y no puede ser. Por eso precisamente tampoco tenemos el concepto de Dios acerca de la belleza, ni de la vida, ni de todos los conceptos y todas las virtudes que nos ha dado. Estamos distorsionando y estamos creyendo que esto es la vida, que esto es bello, que esto es amor. O sea, pero no. Exacto. Entonces, por eso tenemos que quitar hacer a un lado estos conceptos que tenemos aquí en este mundo para poder entonces sí ir más allá y entender lo que Dios nos ha dado, que es mucho más grande. Si pensamos que esto es belleza y como tú dices, el árbol va a morir en algún momento, pues nos podemos imaginar que el árbol nunca muera, que sea eterno. Entonces ahí es donde va a cambiar nuestro sentido de saber qué es belleza, ¿no? Exacto. O sea, y el árbol deja de ser algo limitado y entonces vemos más allá de sus límites y nos damos cuenta que todo lo que vemos en este mundo, pues es una ilusión. Y finalmente, ¿qué pertenece que hay una cosa que nos deja muy claro, es que todo aquello que contiene vida, finalmente viene de la vida. ¿Y qué es? Y es algo que, una pregunta que me ha estado surgiendo en la mente. Dice, bueno, si en el momento que se dio el Big Bang, viéndolo desde el punto de vista del científico, pues en ese momento no podía haber ningún ser vivo, supuestamente. ¿Por qué? Porque todo estaba en incandescencia. Y sin embargo, ¿qué formas pudo haber tomar el Hijo de Dios? Desde ese momento son cosas que nosotros no conocemos. Y que el mismo curso dice, no tiene caso establecer las formas, sino ni siquiera averiguar el cómo se dio la separación, porque lo que nosotros estamos buscando no es ir atrás en la historia y descubrir cómo se transformó el Hijo de Dios, sino más bien salir de esta ilusión. O sea, averiguar cómo se dio este mundo y cómo se dividió la conciencia es precisamente lo que no tiene sentido estudiar. Simplemente es saber cómo salir de esta ilusión para que nosotros retornemos a nuestro estado original de unidad con Dios. Y bueno, pues la lección de ayer nos habló precisamente que
el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. Y si en ese momento mente implica otra persona, pues aceptamos la unidad. Si para otros mente implica que la tierra tiene conciencia, que los animales tienen conciencia y las plantas, pues entonces también me enseña a que estamos unidos. O sea que el curso no hace distinción. ¿Qué es mente? Simplemente habla de algo que tiene conciencia. Así que no se detiene a explicar que si los animalitos, que si el cielo, que si los mundos, que si la galaxia. No se detiene a explicar si eso tiene conciencia o no. Simplemente dice que el perdón me enseña que todas las mentes están unidas, sea cual sea la forma que hayan adquirido en esta ilusión. Entonces, pues nos abre y dejamos de hacernos preguntas y simplemente demostramos la unión en cualquier manera que se nos presente. Bueno, en cualquier manera en que que la identifiquemos, ¿sí? Más sin embargo, no está haciendo una división, porque si nosotros decimos, es que los perritos o los gatitos o los animalitos no pertenecen, ya estamos haciendo una división. Así que para Dios las divisiones no tienen ningún sentido. Al Espíritu Santo, obviamente, que lo único que nos enseña es mirar más allá de las apariencias y darnos cuenta que a través del juicio lo único que estamos haciendo es otorgar división. Y bueno, pues curiosamente, ahorita dije cualquier cosa que nosotros pensemos que es división y veo a lo que vamos a ver hoy en el capítulo 6. Habla precisamente de estas divisiones mentales. Capítulo 6, las lecciones del amor. Hoy empezamos la segunda sección, que se llama la alternativa a la proyección. Así que te escuchamos, Leti. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma, y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios que constituye su paz no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su Creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal, o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Bueno, es que acababa de decir que cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. Es que esto, o sea, nos lo está diciendo muy claramente. Yo me acuerdo que cuando leí esto la primera vez, me parecía así como un galimatías, como así, ¿de qué está hablando? No entiendo. Pero es que la verdad es que sí entendemos, pero rechazamos. O sea, las famosas resistencias del ego. Y es que sí es cierto. O sea, cuando nosotros nos separamos, inmediatamente atacamos a aquello de lo que creemos estar separados. Esto es la forma normal y natural del ego de actuar. O sea, si no soy yo esto que estoy viendo, entonces no es soy el enemigo. Es el enemigo porque no soy yo. Y es una visión completamente distorsionada, porque si no soy yo, es un otro. Y ese un otro implica ser un enemigo. Entonces, por eso, en nuestra mente, como pensamos que estamos separados de los demás, inmediatamente hacemos un rechazo. Y esto es obvio, esa es una manera muy simple. Cuando vamos en la calle, no saludamos a todo mundo. ¿Por qué? Porque pensamos, a ese no lo conozco, ese señor jamás lo he visto. Y a veces pasamos uno frente al otro y cada quien mirando a lo lejos como si estuviera solo. O sea, ahí está muy claro el concepto de separación. Ya no estoy metiendo que animales o plantas o nada. Estoy metiendo nada más entre humanos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso, porque nos creemos separados. O sea,
Es un hecho que el ego nos hace creer que si no conozco el nombre de una persona o no lo he visto antes, es automáticamente un enemigo. Y lo podemos ver en si nos vamos a un lugar que no conocemos a nadie, estamos a las vivas, como en estado de alarma. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue, nuevamente volvemos a decir, el cuerpo fue fabricado para percibir ataques. Entonces, por eso aquí nos está diciendo que todo viene desde un estado mental de división. Por eso la plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada por una mente separada, puesto que no reconoce la unidad y la plenitud de la creación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aceptar de una vez, aquí vuelvo a decir de otra manera, la expiación para nosotros mismos. O sea, solamente podemos apreciar la unidad de la mente, que la mente se integra, cuando reconozcamos que todos somos uno. Somos uno, un hermano con otro, y todos los hermanos somos uno con Dios. Mientras sigamos percibiendo que hay algún extraño, es la señal de que todavía no hemos aceptado la expresión para nosotros mismos. Y eso tampoco quiere decir que nos tengamos que culpar, pero sí observar que estamos en el estado estamos aprendiendo esto y que tenemos que ir deshaciendo todas esas ideas que tenemos acerca de los demás. Por eso dice que mediante el reconocimiento de la unidad es como nuestra mente conoce a nuestro Padre, a nuestro Creador. A Dios es como conocemos a Dios. Mientras sigamos con la exclusión y con la separación, no podemos llegar a la unidad. Por eso dice aquí que exclusión y separación son sinónimos. Y también son sinónimos de separación y de disociación. Así que exclusión, separación y disociación son exactamente, nos están diciendo lo mismo. Es una manera de estar separados. Dijimos antes, aquí dice que, por eso dice que Jesús nos ha dicho que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación. O sea, ya podemos entender por qué es un sinónimo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros nos separamos de Dios, nos disociamos de Él. Y entonces al disociarnos, ¿qué es lo que ocurre? Lo vemos como un enemigo. Esto es inevitable en este mundo. ¿Por qué? Porque al creer que nosotros somos materia y que Dios solamente es espíritu, ya hay una división en nuestra mente y lo vemos como un enemigo. Por eso a muchos les cuesta trabajo aceptar el curso de milagros, porque implica una práctica en la que te tienes que dar cuenta que la unidad es real. Si no practicas eso, si no lo pones en práctica, siempre seguirás juzgando desde el lado de la separación. Es que Dios es mi enemigo, Dios no me quiere, Dios quiere para mí lo que me está pasando. Y no es cierto, lo que pasa es que desde nos está mostrando la verdad desde otra perspectiva distinta. Porque el curso siempre nos va a hablar de la separación. Es la creencia en la separación, es lo que tenemos que darnos cuenta que es el tropiezo que nos hace caer en el error. Pensé que querías comentar algo. Es que de repente me revuelvo con lo que estás diciendo. Es que eso último así como que me quedé pensando. Es que el mecanismo de separación está vigente y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aceptar la expresión para nosotros mismos. ¿Cómo? Perdonando nuestra percepción de que, para empezar, ¿qué es lo que vemos? Vemos a nuestros hermanos, vemos el mundo que vemos y allí es donde tenemos que empezar a decirnos, esto no es real, no tiene por qué ser así y yo elijo ver la unidad en lugar de la separación. Entonces, cuando solicitas esto, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Un milagro. Estamos pidiendo ver las cosas de una manera distinta. Queremos ver las cosas desde la verdad. Y
curiosamente ayer estábamos viendo una película de alguien una película muy interesante que se llama Kardec. La vimos en Netflix y me quedé así porque, aunque está hablando del sistema espiritista, es un científico que él no quería conocer nada de eso porque pensaba que era un fraude. Pero en el momento en que lo dice, bueno, es que tengo que averiguar desde el punto de vista de la ciencia qué es esto, y entonces va encontrando con los mensajes del espíritu, porque hizo una serie de pruebas extraordinarias que me pareció muy buenas, y que es lo que habla precisamente también el curso de milagros. Dice que el espíritu, el curso de milagros dice, habla lo mismo en cada mente que ha aceptado al Espíritu Santo, porque es el mismo ser. Entonces, la misma pregunta de qué es el amor, te la responde igual un alumno un alumno comprometido en China que un alumno comprometido en América. O sea, del curso de milagros te responde exactamente igual. ¿Por qué? Porque es la misma voz que habla a través. Y en esta película, esta persona está haciendo, preguntándole a diferentes mediums, les hace una misma pregunta, mediums en diferentes partes del mundo. Y resulta que le contestan exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso a prueba, estaba buscando a poner a prueba lo que es la verdad y tratar de descubrir dónde estaba el error. Y cuando se dio cuenta que todo era uno, entonces empezó a aceptar y a hacer a un lado su pensamiento racional para permitir que la verdad penetrara en su mente. Y el curso es exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a darnos cuenta que la separación es nuestra defensa principal y que esa defensa no nos permite ver la unidad que hay en todos. Entonces, por eso tenemos que aceptar la expiación para nosotros mismos, porque la expiación lo que hace es deshacer la exclusión, la separación y la disociación. No suena tan obvio, pero bueno, ¿por qué? Porque implica un montón de contemplar varias cosas que están separadas, juntarlas y darnos cuenta que ya voy entendiendo por qué no es tan obvio entender lo que es la separación. Adelante, Leti. Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas. Continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo, y si te imaginas y así te imaginas que te has puesto a salvo. Bueno, pues lo único que hizo fue explicar completamente lo que acabo de decir. O sea, vamos, lo explicó en menos palabras. Está muy claro. O sea, repudiamos lo que proyectamos. Pues es que, ¿qué es la proyección? No es más que una interpretación de lo que creemos que son los demás. Es simplemente esto lo que está diciendo y nos lo aclara aquí. Este capítulo, esta sección, nosotros también, igual que la anterior y todas las que hemos leído, les recomendamos que las lean de un solo jalón. O sea, la sección completa está muy interesante y precisamente nos está hablando de cómo podemos darnos cuenta qué es la proyección y cuál es su alternativa. Está muy, muy interesante. Bueno, pues vamos a introducir la lección del día de hoy con el 12º tema especial. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido de un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Es que, digo, con lo que acabamos de leer del libro de texto,
Ahora entendemos esto. Pues sí, el ego es el símbolo de un yo limitado y separado. O sea, lo vamos entendiendo con mayor claridad. Por eso este tema especial lo leemos cada día porque en estos 10 días de lecciones. ¿Por qué? Porque nos abre la mente y como dice la introducción de la segunda parte del libro de ejercicios, dice que tienes que estudiar este tema antes de ir a la lección porque te ayuda a introyectar mejor en lo que está diciendo. O sea, estás metiendo la verdad dentro de ti, la vas comprendiendo con más claridad. Y vamos, hasta la coincidencia del libro de texto con esto, dice, pues es que el curso nos está enseñando nos está enseñando exactamente lo mismo, con diferentes palabras, con diferentes imágenes, para que lo podamos entender. Adelante. El ego es demente, lleno de miedo, quiere alzarse más allá del omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque cuando lo único que le rodea es paz eterna por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundos? Pues aquí está hablando precisamente de ese estado de contemplación. ¿Qué puede saber el Hijo de Dios de todo lo que sucede en este mundo? Pues nada, porque está ya en unidad con el Espíritu Santo, en unidad con su Padre, y entonces no solamente ya no percibe las cuitas de este mundo, se da cuenta que es parte del amor, la paz y la dicha infinitas. No hay nada que percibir, puesto que la paz, el amor y la dicha es lo único que existe. Entonces está inmerso en ese estado de conciencia en el que, bueno, no se puede, es que no puedo hablar de estado de conciencia porque si conciencia es separación, entonces conocimiento es el otro estado, el estado de la unidad. Cuando el Hijo de Dios se da cuenta que solamente existe conocimiento, hace a un lado la percepción. Definitivamente, ¿por qué? Porque la percepción siempre va a ir, o sea, la conciencia o percepción siempre va a ser para detectar la separación. En cambio, el conocimiento es cuando se da cuenta que es paz, es amor y es dicha, entonces en ese momento la separación se deshace y se llega a la unidad. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se presentan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en templo de la vida, a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Y qué bonito dice aquí, que basta una sola azucena de perdón para transformar la oscuridad en luz. Y es que aquí nos vamos precisamente a lo que el curso dice, solamente existe un solo conflicto, solamente existe un problema, por lo tanto solamente existe una solución. El ego nos hace creer que hay miles de cosas que perdonar, pero el Espíritu Santo dice, es que no son miles, es una. Mientras creas que estás separado,
eso te va a hacer creer que hay millones de cosas que perdonar. Es solamente perdonar lo que percibes en tu mente. Aceptar la expresión para ti mismo y aceptar la sociedad del perdón, que es precisamente, es nada más eso, aceptar que lo que ves en este mundo no es real, que solamente existe la paz, la dicha y el amor absolutos. Y en ese momento, la vida es para ti la vida misma. Te vuelves uno con la vida. Obviamente estamos en un proceso en el curso de poder aceptar esto. ¿Por qué? Porque todos estamos poniendo objeciones para esto. Pero, como dice el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo mora la paciencia infinita, Él no tiene ninguna prisa. Y nosotros sí tenemos prisa porque todo el tiempo ya nos estamos dando cuenta que nuestras proyecciones nos producen dolor. Ya no queremos tener proyecciones, queremos tener paz. Lección. Espérame, esta Azucena de perdón nada más es el perdón de la creencia en la separación. Exactamente. Ándale, exactamente eso es. Lección 337. Mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor imperecedero. Me mantiene eternamente a salvo de cualquier pensamiento de pérdida y me libera completamente del sufrimiento. Mi estado solo puede ser uno de felicidad, pues eso es lo único que se me da. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? Debo aceptar la expiación para mí mismo y nada más. Dios ha hecho ya todo lo que se tenía que hacer y lo que tengo que aprender es no hacer nada por mi cuenta, pues solo necesito aceptar mi ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ya es mía, para sentir el amor de Dios protegiéndome de todo daño, para entender que mi Padre me ama, mi Padre ama a su Hijo y para saber que soy el Hijo que mi Padre ama. Tú que me creaste en la impecabilidad, no puedes estar equivocado con respecto a lo que soy. Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, pero ahora acepto la expiación para mí mismo. Padre, mi sueño termina ahora. Amén. Es que qué preciosa es. Bueno, ahora no me voy a ir con la parte del conocimiento que está en la primera parte de la lección, sino con la oración, porque me parece una preciosa oración, porque está aceptando el error. Aquí en la lección yo estoy aceptando el error, porque estoy diciendo, yo soy el que estaba equivocado. No eres tú, Padre, el que está equivocado. No puedes estar equivocado porque tú eres la impecabilidad y tú me creaste a partir de tu propio ser. Entonces, soy yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, pero ahora acepto, y aquí viene la solicitud de amor. Ahora acepto la expiación para mí mismo. Padre, mi sueño termina ahora. Amén. Y este Padre, mi sueño termina ahora, es el agradecimiento de que la verdad siempre está presente. O sea, esta oración está completamente, cumple con todos los requisitos. Es un reconocimiento de la verdad, es un agradecimiento y es una solicitud de que el amor sea reinstaurado nuevamente en mi mente. Es una lección, es una oración preciosa. Y de hecho, bueno, ya yendo con el cuerpo del mensaje que nos habla, dice que mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz. ¿Pero qué es la impecabilidad? Ya lo dijimos a lo largo del día de hoy, a lo largo de muchos programas. Es tal como Dios me creó. Nuevamente es este pensamiento, pero con otras palabras. Soy tal como Dios me creó. Y esto me mantiene a salvo de cualquier pensamiento de pérdida y me libera del sufrimiento. Y nuevamente, otra vez vamos aquí hablando de que toda la sanación es en nuestra mente. No tenemos que buscar nada, no tenemos que pedir
materia, no tenemos que pedir cuerpos, no tenemos que pedir nada afuera. La verdad ya está adentro, solamente queremos volvernos ahora sí, conscientes de que solamente existe la unidad. Porque, ¿qué es lo que hace el curso? El Espíritu Santo nos ha enseñado, Jesús nos ha enseñado, que la conciencia lo único que está haciendo es negar la presencia de Dios. Pues ahora el Espíritu Santo le está dando la vuelta para que tú, a través de la conciencia, te hagas consciente que son tus pensamientos los únicos que te producen dolor. Nada más. Por eso, tu estado original de unidad solo puede ser uno de felicidad. Pues eso es lo único que se nos ha otorgado. No necesitamos nada más, no necesitamos ropa, no necesitamos comida, no necesitamos, en esencia, somos espíritu, por lo tanto, el espíritu es libre y feliz para siempre. Por eso, ¿qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? Pues debo aceptar la expiación para mí mismo y nada más. O sea, Dios ya hizo todo lo que se tenía que hacer. Nada más falta mi decisión, solamente mi decisión para que yo tenga que aprender que no tengo que hacer nada por mi cuenta, simplemente es aceptar mi ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ya es mía. Y es un hecho que Dios nos dio ese regalo. Nuevamente está aquí la decisión. ¿Quiero la paz o no quiero la paz? Bueno, nada más quería recalcar esto que dice no hacer nada por mi cuenta, porque queremos seguir solucionando nuestros conflictos y eso es hacer las cosas por mi cuenta. Cuando no se ha aceptado tu verdadero ser, pues quieres seguir resolviendo lo que ves afuera y estás resolviendo ilusiones dándole realidad. Entonces esa es la parte donde dice, pues no tengo que hacer nada, porque si yo acepto que soy el Hijo de Dios, entonces ya está hecho todo. Ya está hecho todo, no hay nada que hacer. Pero esa parte que tenemos de querer solucionar nuestros problemas y por eso estamos en conflicto, porque después ya no sabemos cómo salir de eso, pues es lo que le sigue dando fuerza a ese conflicto y sigue dando vueltas, repitiéndose y haciéndose realidad por nuestra decisión. Entonces, esa parte de no tengo que hacer nada por mi cuenta, para mí es importante porque dejo de estar dando solución a las ilusiones, así básicamente. A las ilusiones quiero darles una respuesta, quiero darles una solución y lo único que hago es hacerlas realidad. De ser conscientes de que todo ya está hecho y de que no necesitamos nada más que estar en el amor de Dios, pues es lo que nos va a dar todo, la dicha y la felicidad. Lo que dices es la intermitencia, ¿no? Sí. O sea, ya nos damos cuenta que al menos ahorita hay una intermitencia, ¿sí? Porque antes todo el tiempo nada más oímos al ego, pero ahora ya tenemos una intermitencia, ya estamos más días, más tiempo en paz a lo largo del día y de repente pues sí, nos caemos porque nos pone el ego, lo escuchamos, pero finalmente esa intermitencia es un proceso. Y en ese proceso vamos aprendiendo a estar, cada sección del día vamos aumentando un pedacito más de paz, aumentamos más paz, aumentamos más paz. Va a llegar un momento en que todo el tiempo estamos en ese estado bueno, cuando lleguemos a eliminar el miedo, es cuando hemos alcanzado la plenitud. Y es una promesa. Y lo estamos comprobando con la práctica del curso, que cada vez que nosotros aceptamos la expresión para nosotros mismos, estamos perdonando y entonces comprobamos que es cierto. O sea, el curso no es teórico, es un constante poner a prueba las cosas para que nosotros podamos darnos cuenta que es cierto. O sea, el curso no se puede aceptar intelectualmente, es imposible, tenemos que ponerlo a prueba.
No hay otra manera. El curso es un curso práctico. Es un curso, no es un curso de, metodológico, no es un curso bueno, por eso se llama curso, porque tú cuando vas a tomar un curso de algún instrumento, pues no nada más te dicen, pues mira, se toca así y asado. Tienes que ejecutarlo. Si vas a un curso de cocina, tienes que ejecutarlo. Entonces cualquier curso es hacer la ejecución. Y en esto también, por eso se llama curso de milagros, porque lo tienes que hacer, no leer. No es un libro de historia ni de consulta nada más, que lo tengas ahí en un librero. O sea, es un libro que es un curso el cual se tiene que ejecutar. Exactamente. Bueno, pues hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a leer los encabezados de las últimas lecciones, que nos va a dar la suma de una nueva oración y que nos permite nuevamente quedarnos con este buen sabor para que a través de estas palabras nosotros nos recordemos a lo largo del día que solamente existe la paz. Hoy no volveré a hacerme daño, ya que el conflicto no existe, pues mi voluntad es tuya, Padre. Ahora entiendo que el miedo aprisiona al mundo más que el perdón lo libera. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Por eso, hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. Hoy elijo ver la impecabilidad de mi hermano, pues el perdón me enseña que todas las mentes están unidas y que mi impecabilidad me protege de todo daño. Dios en tu mente. Dios en mi mente. Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios.